Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos. Recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la casa de las leyes. En Voces del Senado, entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias. Y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Señoras y señores, bienvenidos a Voces del Senado para hoy domingo 9 de febrero de 2025. Saludando a todos los colombianos que nos acompañan a través de las 68 frecuencias de Radio Nacional de Colombia. Voces del Senado, el programa en el que usted encuentra toda la actualidad informativa del legislativo. También la actividad que realizan todos los senadores a nivel nacional. Esta semana con temas muy variados y vamos a iniciar con el primer tema de esta semana, porque el presidente del Senado, el doctor Efraín Cepeda Saravia, anunció la sesión plenaria para el día martes 11 de febrero, una sesión especial, la segunda sesión especial de este año, con las respuestas a las conclusiones que presentó la Comisión Accidental encargada de analizar las medidas tomadas por el presidente de la República, el doctor Gustavo Petro Urrego, en el marco de la conmoción interior por los actos violentos que se han cometido por parte de las disidencias de las FARC y el ELN en la zona del Catatumbo. Escuchemos al presidente del Senado, el doctor Efraín Cepeda Saravia, y nuevamente bienvenidos a Voces del Senado. Solo vamos a tener hasta este momento sesión especial del Congreso de la República, Senado y Cámara independientemente, el día martes 11 para examinar el informe de la Comisión Accidental que se creó en semana anterior con representación de todos los partidos políticos que deben rendir un informe sobre el informe que presentó el Gobierno Nacional. Tendremos otra vez una organización de intervención de todos los partidos y al final se tomará la decisión si se acoge, se modifica o no se apruebe como lo manda la Constitución. Entiendo que esta comisión viene trabajando muy juiciosamente, de manera que el día 11 tendremos sesión especial a partir de las 10 de la mañana. Continuando con los temas de esta semana, lo ocurrido tanto en el legislativo como en el país, se vivió un momento álgido en un Consejo de Ministros que se llevó a cabo por parte del presidente Gustavo Petro, en donde los temas coyunturales por los que atraviesa el país pasaron a un segundo plano. Los senadores nos dieron su lectura, su opinión frente a esta situación, y aunque algunos le hicieron un llamado al presidente para poner en cintura a los diferentes ministros, a los jefes de cartera, otros denominaron el hecho como inaceptable. Escuchemos la reacción de algunos de los senadores de la República. Enrique Oyente, los senadores Alejandro Chacón y Paloma Valencia manifestaron su preocupación por el trabajo que se está haciendo desde el Ejecutivo por atender la situación del Catatumbo y otras problemáticas que atraviesa el país. El Consejo de Ministros no puede volverse la casa de estudio. Los problemas de la nación y que tiene el gobierno internamente deben discutirlos entre ellos en privado. Es importante planear. El país no puede estar día a día cambiando la discusión como si fuera la cocina. Por favor, ponderación. A mí me ha causado esto una profunda tristeza porque me parece que muestra pues cómo nos gobiernan. Es una feria de vanidades donde cada uno está preocupado por ver cómo queda bien con la opinión pública, cómo arranca su campaña, y lo que mostró fue una enorme desconexión con el país. Un país que tiene la crisis del Catatumbo, que tiene semejante crisis en el Cauca, en el Caquetá, Nariño, una crisis que se ve en el sistema de salud, una crisis en el sistema de vivienda, una crisis en las finanzas públicas, y pasamos 6 horas sin oír respuestas sobre los problemas que aquejan a los colombianos. Todo lo contrario, una serie de recriminaciones tratando de ganarse adeptos en el pacto histórico, pensando en sus campañas políticas. Me parece que es una escena muy triste que muestra por qué el gobierno tiene los resultados que tiene. Porque lo más triste de todo es pensar que ellos creen que sentarse a echarse vainas y hablar paja es trabajar.
Asimismo, el senador Wilson Arias le pidió al presidente Gustavo Petro mediar para trabajar desde las diferencias y sacar adelante los programas del gobierno. El llamado del presidente Gustavo Petro a todo su gabinete es para que se atempere en función de cumplirle al pueblo colombiano con los compromisos adquiridos, compromisos programáticos, pero también los que se han establecido en distintos eventos en el orden nacional. Y cuando digo todos los integrantes de su gabinete, me refiero a sus personas, pero también sus fuerzas constitutivas. Nosotros no ganamos solos como izquierda, a la cual yo pertenezco, también ganamos con sectores socialdemócratas, de centro o liberales con los cuales tenemos coincidencias, pero también muy importantes discrepancias de formas, de métodos, de culturas políticas. Mi invitación a la izquierda es a que comprenda que tenemos que disputar dentro del gobierno esas formas, esas culturas políticas. Por ejemplo, yo comparto el reclamo que ha hecho Susana Muhammad a Armando Benedetti. Nuestras posturas son distantes del patriarcalismo, del machismo, de sus formas y los procedimientos y formas de ser públicos y privados de nuestros aliados. Esa disputa también es del sentido común popular. Por ejemplo, me alegra mucho que muchas mujeres hayan solidarizado con Susana Muhammad diciendo: nos parece bien el reclamo que se hace y la manifestación de que no quiere renunciar porque, dicen ellas, mucho nos ha costado este esfuerzo de llegar a cargos de representación tan importantes, de modo que si Susana decide mantenerse y mantener su reclamación, obtiene el apoyo de amplísimos sectores de la sociedad. Si decidiera lo contrario, irse, también respetaríamos su autonomía y haremos nuestro aprecio. La invitación es a unificarnos en torno de los objetivos que ha dicho Petro, que por lo demás nos proponen un horizonte muy bonito, muy hermoso. Unificarnos en función y encontrar unidades, pero también resolver las disputas en función de cumplirle de verdad al pueblo colombiano, que se merece todo. Informó para Voces del Senado Alexander Ariza. Están escuchando Voces del Senado. Para hoy, domingo 9 de febrero, contándoles a todos ustedes que la senadora Jenny Rosso, ella es del Partido Centro Democrático, recordemos que es una defensora de las causas sociales y las garantías de los animales, también así como de las actividades que con ellos se realizan. Habló de los logros alcanzados hasta ahora en el legislativo en esta materia y qué vendría para la legislatura que se encuentra próxima a iniciar el próximo 16 de febrero. La nota con nuestro compañero Hernando León Vanegas. Hernando, muy buenos días. Integrantes de los grupos de oposición en el Congreso, al finalizar la legislatura 2024 y comienzos de este año 2025, segunda parte de la legislatura que termina el próximo 20 de julio, expresaron su balance de lo sucedido en materia legislativa. La senadora Jenny Rosso, del Partido Centro Democrático, con respecto a la clausura en el pasado diciembre. Bueno, un saludo muy especial a todos. La verdad ha sido una legislatura muy pesada, con muchos tropiezos, sobre todo para gobierno. Gracias a Dios se ha podido entender que hay separación de poderes y que nosotros, que somos los legislativos, no dependemos del Ejecutivo. Eso creo que es un mensaje muy importante para el presidente. Muchos proyectos se le han caído. En cuanto a lo mío, muy feliz porque hoy saco otra ley, sería mi segunda ley, que es la de declarar patrimonio genético el paso de diagonales de equinos, que ya hoy surte su último debate, que ha estado con mucha polémica, pero pues tengo las mayorías en el Senado y creo que puede ser una ley de la República, si Dios lo quiere. Varios proyectos de ley que hemos radicado, son más de 10 proyectos que hemos radicado, un trabajo muy fuerte, muy extenuante, pero con la satisfacción de haberle cumplido a la gente que nos eligió. ¿Prevé usted que el próximo año va a ser muy difícil para el gobierno luego de las tantas derrotas que tuvo en esta legislatura que ya terminó? Sí, yo creo que va a ser un año muy difícil para ellos porque la gente ya está despertando, ya la gente no está aceptando este gobierno, se está dando cuenta que lo que prometió fue una cosa y lo que está haciendo es otra, empezando por los jóvenes con el tema del ICETEX, que pues les vendió humo y los dejó botados, el tema de la vivienda, que ya la gente no va a poder adquirir su vivienda, todo ha sido muy complejo, entonces creo que va a ser difícil porque la gente despertó.
Según la senadora, esta nueva legislatura estará contando con el Centro Democrático como un muro de contención para defender a los industriales y corroborando el despertar de los colombianos. Pues nosotros hemos sido el muro de contención en todo este periodo legislativo, siempre nosotros defendiendo el sistema productivo de nuestro país, la seguridad democrática, la seguridad jurídica, y eso es lo que hemos estado haciendo todos los congresistas acá estar defendiendo nuestro país para que no se paralice. ¿Ve usted que eso se va a empantanar, que va a dar al traste con una propuesta legislativa, que se van a demorar más los proyectos o no se van a alcanzar a votar? No, yo creo que la reforma política tendrán que volverla a radicar. En cuanto a nosotros, yo veo con un buen futuro, un buen panorama, porque la gente sabe quiénes son los que realmente los están defendiendo, y es Centro Democrático. Gracias por continuar con nosotros en Voces del Senado. Y en otras noticias y más información del Legislativo, la senadora Norma Hurtado del partido de la U e integrante de la Comisión Séptima, quien en entrevista con uno de nuestros periodistas mostró su preocupación por el grave panorama de salud que se está viviendo en el país. Escuchemos a la senadora Norma Hurtado. La senadora del partido de la U, Norma Hurtado, dijo que el tema de la salud en Colombia es preocupante y será un año 2025 muy complejo y crítico. Pues totalmente preocupante. La salud pública se está desmoronando. Los hospitales públicos están totalmente desfinanciados. Yo creo que van a pasar el año 2024 a 31 de diciembre en saldo en rojo. Eso es gravísimo porque ustedes saben que hay un componente técnico, hay un componente asistencial, pero también hay un componente financiero que es el que da la viabilidad para que los hospitales públicos no sean intervenidos por la superintendencia, y este año va a ser nefasto para los hospitales públicos. La senadora Norma Hurtado también señaló que el gobierno del cambio ha mezclado la operación corriente de los servicios de la salud con la reforma a la salud que se viene estudiando en el Congreso de la República. Es que hábilmente han mezclado dos cosas: la operación corriente de los servicios de salud, que es una cosa totalmente independiente, y la reforma política, y la reforma a la salud. No tienen, o sea, un elemento es que quieran implementar una estrategia de atención primaria en salud con la que muchos estamos de acuerdo, pero el método utilizado, que fue desmoronar, acabar con el sistema de salud para generar una crisis explícita y para decirle al pueblo colombiano: mire, ¿sí ve? Se necesita una reforma. Ustedes pueden ver que se necesita una reforma. Creo que fue un hecho irresponsable por parte del gobierno del cambio, por parte del ministro Jaramillo, y lastimosamente hoy la Secretaría de Salud del Valle tiene que salir a anunciar que los hospitales del Valle públicos están en crisis por la negligencia en los pagos al giro directo que deben hacer las EPS, especialmente las EPS intervenidas. Finalmente, la senadora del partido de la U se refirió en torno al tema de la salud e hizo una serie de recomendaciones a los colombianos para que cuiden su salud, porque en muchas ocasiones se tendrá que asumir de su propio bolsillo. Y gasto de bolsillo no es otra cosa que cuando a usted le niegan la ecografía, cuando a usted le niegan la citología, la mamografía, pues usted tiene que salir a pagarla. Cuando empezó el gobierno del cambio, el gasto de bolsillo estaba en 14%, es decir, de cada 100 pesos los colombianos se gastan 14 pesos en gasto de bolsillo. Hoy vamos a cerrar un 2024, según los expertos, en un gasto de bolsillo por cada 100 pesos que usted tiene, se va a gastar 24 pesos en salud, en medicamentos, en tratamientos, en exámenes que el sistema no le va a entregar. Entonces, muy crítica, muy dura la situación para los colombianos. Los pacientes se han pronunciado, pero hay oídos sordos ante esta situación. Y hábilmente, como lo quiero repetir y lo quiero sustentar, con cualquiera de los senadores del cambio o con cualquiera de los integrantes del ministerio, hábilmente mezclan la operación del corriente con la reforma a la salud, que son dos cosas totalmente distintas. La senadora Norma Hurtado concluyó su participación en las Voces del Senado como un año 2025 muy crítico para la salud, siendo esta la reforma más importante para los colombianos que se deberá discutir en el Congreso de la República.
Y en la nota musical el día de hoy nos vamos a desplazar al departamento de Boyacá. Estaremos hablando más exactamente de un músico oriundo de Ráquira. Me refiero al maestro Jorge Velosa Ruiz. Él es un ícono de la música popular colombiana, ampliamente reconocido como el padre de la carranga, uno de los géneros que revolucionó el panorama musical en el país, al rescatar las raíces campesinas y darle un espacio en la cultura contemporánea. Escuchemos este informe con nuestro compañero Marlon Yepes. Marlon, muy buenos días. Muy buenos días, amables oyentes. Hoy en la nota musical, Jorge Velosa, el juglar de la carranga y su legado musical. Jorge Velosa Ruiz, oriundo de Ráquira, Boyacá, es un ícono de la música popular colombiana, ampliamente reconocido como el padre de la carranga, un género que revolucionó el panorama musical del país al rescatar las raíces campesinas y darles un espacio en la cultura contemporánea. Nacido el 6 de octubre de 1949, Velosa creció rodeado de las tradiciones rurales que luego inspirarían su obra y le darían una identidad única dentro de la música nacional. Ya en la década de 1970, Jorge Velosa junto con otros músicos y amigos fundó Los Carrangueros de Ráquira, posteriormente Velosa y Los Carrangueros. Este grupo marcó el inicio de un movimiento que fusionó ritmos andinos, letras cargadas de humor, crítica social y relatos cotidianos del campo colombiano. Cabe decir que la palabra carranga proviene de una expresión popular que hacía referencia a algo rústico o del campo, pero Velosa lo resignificó dándole un tono de orgullo cultural. La música de Velosa es un puente entre generaciones. Sus canciones narran historias de la vida campesina, reflexionan sobre temas ambientales y celebran las tradiciones rurales, utilizando instrumentos como el tiple, la guitarra y la guacharaca. Entre sus composiciones más emblemáticas se encuentra La Cucharita, Julia, Julia, Julia y La China que yo tenía, que han trascendido las fronteras del género y se han convertido en patrimonio cultural. Además de su faceta como músico, Jorge Velosa es un poeta y narrador innato. Su lenguaje sencillo pero profundamente expresivo ha permitido que sus canciones sean entendidas y apreciadas tanto en el campo como en la ciudad, logrando que la carranga sea reconocida en todo el país como un símbolo de la identidad campesina. A lo largo de su carrera, Jorge Velosa ha recibido numerosos reconocimientos, incluyendo premios nacionales e internacionales por su labor como promotor cultural. Su música ha sido catalogada como Patrimonio Inmaterial de Colombia y él mismo es considerado un embajador de las tradiciones rurales del país. El aporte de Jorge Velosa trasciende la música, ha dado voz y dignidad al campesino colombiano en una sociedad que a menudo invisibiliza esta realidad. Su legado no solo radica en sus composiciones, sino en la manera en que transformó un género aparentemente local en un fenómeno cultural que hoy en día es sinónimo de identidad, orgullo y resistencia. Con su espíritu alegre y su inquebrantable amor por el campo, Jorge Velosa nos recuerda que las raíces de nuestra cultura son el corazón de nuestra identidad como colombianos. Su vida y obra son un homenaje viviente a la riqueza de la música tradicional y al invaluable papel de las comunidades rurales en nuestra historia. Marlon Yepes, Voces del Senado. Y en nuestra última nota del día de hoy, estuvimos hablando con uno de los senadores que defiende a la fuerza pública y que busca desde el Congreso mejorar las condiciones de los uniformados del país, José Vicente Carreño, departamento de Arauca. Él estuvo hablando para los micrófonos de Voces del Senado y destacó los proyectos que espera que sean discutidos a lo largo de este segundo periodo del semestre de la legislatura 2024-2025. Escuchemos al senador Carreño. El senador José Vicente Carreño, quien hace parte del Centro Democrático, también es un exintegrante de la policía. Él habla aquí en Voces del Senado sobre los temas que se movieron en el Congreso este segundo semestre del 2024, también sobre los proyectos que tiene para el 2025, que en su gran mayoría están dedicados a beneficiar a los miembros de las fuerzas militares y de policía. Muy positivo en el tema personal, legislativo. Miren, yo puedo contarles que sacar la mesada 14, reformar la Constitución, esa mesada 14 que le dio rango constitucional para que se le devolviera primero esa mesada 14 a un sector de funcionarios del Ministerio de la Defensa, pero también para que se tuviera la certeza
de que esa mesada 14 no se le pueda quitar a los miembros de la fuerza pública, a nuestros veteranos, de todas las 4 fuerzas. Eso es muy importante para mí. Yo presenté esta iniciativa que es reformar la Constitución en el artículo 48, pero que tuvo un respaldo de todas las bancadas y que además 20 días después de que yo lo radiqué, también lo radicó el ministro de la Defensa. Ese es como uno de los triunfos más importantes, la mesada 14 de vuelta a nuestra fuerza pública y aparte del Ministerio de la Defensa. Pero también la alegría de haber sacado un proyecto tan importante como es el de los sordos, que beneficia alrededor entre 500 y 600 mil sordos que hay en el país y que busca que cada institución del Estado colombiano tenga un intérprete de lengua de señas. Le pongo un ejemplo. Llega un sordo al hospital, a una alcaldía, a una gobernación, ¿cómo se comunica? No hay cómo comunicarse. Entonces deberá salir un funcionario X que esté capacitado y salga, deje de estar haciendo lo que le corresponde y atienda e interprete a ese sordo. Este proyecto pasó los 4 debates sin ningún problema, con todas las bancadas unánimemente lo apoyaron, pero el presidente Petro lo objetó. Sin embargo, la Cámara y el Senado en pleno le negamos las objeciones y hoy debe estar por salir ya para que lo dirima la Corte. La Corte es la que lo va a dirimir, pero es un proyecto hermosísimo. Igualmente pasó en primer debate el proyecto del SOAP, que también es de nuestra autoría y que busca que todos los colombianos puedan comprar el seguro de su moto, de su vehículo, lo puedan comprar mensual, bimestral o trimestral. Mire usted, muchas veces el ciudadano viaja, la moto se le vara, se la desmovilizan y a usted no le devuelven la plata del SOAP. Sencillamente, hoy el 60% de los colombianos, de las motos del parque automotor del país no tiene SOAP. Porque no es fácil que un colombiano del común saque 700.000, 600.000, $1 millón de pesos para el seguro de la moto o el carro de una vez, de un solo totazo, diría mi abuelo. Pero sí es más cómodo que si lo pueda pagar mensual. Esto va a ayudar para que haya menos personas que aborten la forma de comprar el SOAP, que se abstengan de comprarlo. Yo creo que esto va a ampliar más que los colombianos prefiramos andar con el seguro al día. Pero también otro proyecto muy importante nuestro también es reformar el estatuto del soldado. Los soldados profesionales hoy están en inferiores condiciones que la que tienen los oficiales y oficiales. Por ejemplo, el soldado para mí no es reconocido militar. El soldado no tiene derecho a los clubes militares, el soldado no tiene derecho a tener cédula militar y otras cosas. Entonces, con esa reforma queremos darle dignidad a la profesión del soldado, que para mi saber y entender no es considerado militar, que tengan las mismas condiciones de los oficiales y suboficiales, que muy justo merecido lo tienen, pero que a los soldados también. Por otro lado, el proyecto de las emisoras comunitarias, que también es de nuestra autoría. Me vuelvo un poquito, senador, ese proyecto de los soldados, ¿en qué va o en qué quedó? Bueno, el de los soldados, al igual que el de los soldados, pasó a segundo debate en plenaria. El del SOAP también pasó al segundo debate. Y otro proyecto es el de las emisoras comunitarias, que también es de nuestra autoría. Este proyecto busca beneficiar entre 530 y 550 emisoras hoy en el país comunitarias, y lo que busca es sencillamente que las emisoras comunitarias puedan pautar publicidad política pagada. Hoy solo lo pueden hacer en el tema presidencial. Entonces me puse a pensar lo que todos sabemos: las emisoras comunitarias también pagan arriendo, servicios, tienen empleados, necesitan también recursos. Entonces, que ellos puedan pautar publicidad política pagada para cuando es campaña a las gobernaciones, alcaldías, consejos, asambleas y ediles. Entonces, pasó el primer debate también, gustó mucho, entra a segundo debate. O sea que su meta en este 2025 es seguir empujando estos proyectos. Claro, el del SOAP, el de los soldados, el de las emisoras y por supuesto el de, ya lo dije todo, ¿no? Emisoras, SOAP y soldados profesionales. Pero también tengo 2 iniciativas más. Para radicar en el 2025. No, que ya está pasando un primer debate también. Ajá. Uno, yo fui el coordinador ponente de la reforma de la policía cuando fui representante de la Cámara. Presenté una proposición, un artículo nuevo para que se le diera el 30% del subsidio a los policías del nivel ejecutivo, así como se lo pagan a los oficiales. Lo logré, pero en Cámara y en Senado me lo bajaron a bimestral y le quitaron el nombre de prima y lo colocaron bonificación. Y hoy se la ganan nuestros policías por esa iniciativa nuestra del nivel ejecutivo, del mando medio. Se la gana bimestral, es decir, cada 2 meses
y no es factor salarial y se llama bonificación. He presentado una reforma ya que pasó su primer debate para que sea por el derecho a la igualdad del artículo 213 de la Constitución. Es que la policía es una sola. Que se la paguen así como a los oficiales, que sea mensual, sea factor salarial y sea prima. Carreño, quien proviene de la región de Arauca, ha sido un duro crítico del proceso iniciado por el gobierno con los grupos al margen de la ley. Oposiciones, yo creo que el balance ha sido muy positivo y lo más importante, la defensa a ultranza que ustedes han visto que yo he hecho con la institucionalidad, me he convertido en un referente de denunciar todos los hechos de los desadaptados de la FARC, del ELN, de las Bacrines, porque resulta que en las regiones a los líderes les da mucho miedo pronunciarse, porque los amenazan, los amedrantan, los hacen ir de la ciudad, los hacen ir de su territorio y en el peor de los casos los secuestran. Yo tomé la decisión de ser quien haga visible eso que estos grupos sinvergüenzas, miserables terroristas de FARC y el ELN hacen en todas las regiones del país. Departamentos como el nuestro en Arauca que todos los días maltratan a los ciudadanos, todos los días hacen llorar a la familia, todos los días secuestran, asesinan, extorsionan, como en el Catatumbo, en el Cauca, Nariño. Bueno, yo creo que esa ha sido como la fuerza que hemos tenido y el balance es supremamente positivo. Y con esta información cerramos la emisión de hoy, domingo 9 de febrero de 2025 de Voces del Senado. Muchas gracias a todos los colombianos que nos acompañaron a través de las 68 frecuencias de Radio Nacional de Colombia. Esperamos que la información que les trajimos el día de hoy haya sido de su total interés y haya servido para despejar algunas de las dudas que tienen todos los colombianos acerca del trabajo legislativo. Bajo la dirección del jefe de la Oficina de Información y Prensa del Senado de la República, Juan Francisco Valbuena, la coordinación de Jorge Meléndez, el trabajo periodístico de Alexander Ariza y quien les habla Enrique Castañeda, los invitamos para que el próximo fin de semana nos acompañen nuevamente a través de Radio Nacional de Colombia en Voces del Senado. Para todos ustedes, un feliz inicio de semana y un feliz domingo.